Buenas noches, bienvenidos a este espacio. Brita Félix te saluda. Y bueno, estaremos compartiendo un tema pendiente, un tema que es una realidad. Miles de personas viven este tema doloroso, una realidad, parte de la vida, un proceso de la etapa final de nuestras vidas. Pero para esto estaremos compartiendo bienvenido, Niji, Ricky. Para esto estaremos compartiendo con la pastora Cindy Parreño al respecto sobre el tema la muerte según la Biblia, un tema sumamente interesante, doloroso, una realidad, pero bueno, están las controversias de muchas personas de saber qué pasa cuando morimos, qué pasa con el alma, qué pasa con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo luego de que no tiene los signos vitales, si existe o no el infierno, el paraíso, cuáles son los requisitos que tenemos que llevar a cabo estando vivo para poder tener acceso a la vida eterna, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar, invitada, la pastora Cindy Parreño, líder de la organización Ministerio de Mujeres Transformadas. Cindy, cuando te sientas lista, puedes unirte. Buenas noches, Cindy Parreño, pastora, líder del Ministerio Mujeres Transformadas. Para mí es un placer estar por este canal hablando de este tema tan controversial y tan interesante que es la muerte. La gente lo que más le preocupa es si hay vida después de la muerte. Así es. Y bueno, para no cansar a la gente, ¿verdad? Y hacer esto directo, yo voy a iniciar con la primera pregunta. Bueno, aquí dice Ricky, me encanta que tomen esa iniciativa. Muy gracias a ti, Ricky, por estar atento a este interesante contenido. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de parte de Milagros Díaz desde Mendoza. Ella pregunta, si una persona se arrepiente de todos sus pecados, pero no se bautiza y luego fallece, ¿qué pasa con el alma de esa persona? Mira, el bautismo no es un requisito para la salvación. Realmente la Biblia establece que para la salvación lo que debemos hacer es confesar a Jesús como nuestro Rey y Señor. El bautismo no es un requisito, aunque muchas doctrinas y muchos pastores promueven esto, pero el bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No tiene que ver con la salvación. Wow, pero es un poco como frustrante la respuesta, porque hay personas que en su lecho de muerte se arrepienten, pero no llegan al bautizo. Entonces es un poquito doloroso, ¿verdad? Porque hemos escuchado por mucho tiempo. No es un requisito para la salvación. Mucha gente parte sin vivir la experiencia del bautismo y eso no le va a impedir el tema de la salvación. Aunque se arrepienta de todo corazón. Sí, lo que te estoy diciendo es que el bautismo no es un requisito. Es decir, que quien se arrepiente de corazón obtiene salvación independientemente de que se bautice o no. Ok, entonces esa es la respuesta. Bueno, y entonces ahí entra el tema de la misericordia, o sea, la misericordia entra ahí. Él se apiada de nosotros, tiene un corazón tan grande que a pesar de no acceder al bautizo, tener el tiempo para llegar ahí, entonces él no cede el perdón, ¿verdad? Exacto. Y Amén. otra pregunta de Damián Castro, que es de Boca Chica. Él pregunta, ¿la muerte es al acto final indigno? ¿O puede el hombre elaborar credenciales para hacerla digna? Esa es la pregunta. Sabe que la vida está contenida, la nacer, crecer, reproducirse y morir son parte de los procesos de la vida normal. Morir es un proceso normal. Cuando hablamos de la dignidad de la muerte, alguien dice, bueno, qué importante que lo que se escriba o se diga de nosotros sea bueno, que nos represente, y de acuerdo a cómo tú hayas vivido, asimismo afecta
tu momento de la muerte. Sin embargo, en Dios hay oportunidad de tener una muerte digna aún en el último momento. Qué bien. Aquí dice Ricky, a los impíos Dios les escucha sus oraciones. Yo creo que Dios nos escucha a todos y dice que la lluvia temprana y la tardía cae a justos y a pecadores. Es decir, que llegan tiempos buenos y malos, tanto para quien no es cristiano como para quien lo es. Pero Dios es su Padre de amor que siempre escucha las oraciones. amén. La tercera pregunta es de Margarita Félix y la pregunta de ella es la siguiente. ¿A qué se le atribuye que haya personas que duden de la existencia del infierno? Existen algunas religiones basadas en el cristianismo que niegan la existencia del infierno. En el recorrido de Jesús por la tierra, y eso lo encontramos en los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Jesús siempre hacía referencia al lugar donde arde el fuego. Y realmente la salvación tiene mucho que ver con la eternidad. La eternidad marca una vida eterna en el cielo o una condenación eterna en el infierno. Entonces, esos son los puntos neurálgicos y extremos de nuestra fe cristiana sobre a dónde vamos a pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno. Qué bien. O sea que uno de su parte tiene que hacer su trabajo, tomar sus propias decisiones, de que no, que yo creo en Dios solamente y ya, con eso yo estoy salvo, no, que no necesariamente tengo que ir a la iglesia, porque hay personas que yo conozco y yo durante un tiempo pensaba, cónchale, ¿para qué ir a la iglesia? Yo con que crea en Dios es suficiente. O sea, hay personas, miles de millones de personas que piensan así y tienen ese criterio. ¿Sabes que el tema de la creencia cristiana es que la creencia cristiana se basa en la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que debemos hacer para servir a Dios no es conforme a como yo entienda, sino a como dice la Biblia. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos, que los dominicanos somos creyentes en Dios, pero poco estudiosos de la Biblia. Y la única manera en que tú conoces a Dios es a través de la palabra. Y todo lo que Dios dice de nosotros se cumple por su palabra. De hecho, dice que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no va a pasar. Es decir, que lo que dice la Biblia se va a cumplir sí o sí. Wow. Y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo con esta pandemia. ¿Supiste de la noticia de una iglesia falsa que por fuera decía iglesia pentecostal y por dentro era una discoteca? ¿Supiste de esa noticia? Sí, estuve viendo ese video. Diríamos que eso es como un tipo de herejía, porque ellos se camuflajearon bajo esa identidad, quizá para pasar desapercibido, mientras hacían violaciones a la ley. Y ahí yo diría que es una condenación, porque es una burla a lo que representa la iglesia como un símbolo de oración y de búsqueda de Dios. Así es, me da mucha pena y vergüenza a personas que en plena situación utilicen la casa de Dios, ¿verdad? Porque independientemente de la doctrina católica, buduismo, evangélico, un templo representa a la casa de Dios, el lugar de adoración y de encuentro de los fieles. Entonces, con eso no se juega. Bueno, otra segunda pregunta de Damián Castro, ¿verdad? Y última por parte de él es: el catolicismo nos habla del purgatorio. ¿Qué valor ante la realidad insaciable del paraíso y el infierno? En el Antiguo Testamento, le hace desde Génesis hasta los últimos libros proféticos que dividen la Biblia, en Nuevo y Antiguo Testamento, nos hablaba de un lugar donde iban las personas que una vez fallecieran. Le dieron varios nombres, entre ellos el Hades. Sin embargo, en la línea católica y en la historia del cristianismo se habla del purgatorio. El purgatorio como tal, nosotros entendemos que no es bíblico, y se habla de una ceremonial que hay que hacer para sacar a la gente del purgatorio y llevarla a un lugar de reposo. Sin embargo, esta práctica no tiene un respaldo bíblico. Es decir, nosotros cuando estudiamos el tema de la muerte a nivel de la Biblia, que es la referencia que debemos buscar, no nos habla de este espacio donde hay alguna manera de sacar a la persona por medio de rituales o de misa. Así que cada uno debemos tratar de tener nuestra vida a cuenta con Dios en el día de hoy mientras usted respire,
porque lo que se averigua si hay un purgatorio o no, lo que dice la Biblia es que hay salvación y condenación, y eso se basa en tus decisiones mientras estés vivo. Para los que no conocen el concepto de lo que es el purgatorio, ¿cómo lo defines en una forma específica y clara para que lo puedan entender? Lo que se entiende es como un lugar donde va el alma de la persona fallecida y está ahí tranquila, digamos, como la gente dice, como los espíritus que a veces se aparecen, entonces quedarían como en este espacio. Es como nos imaginamos el cielo, pero el purgatorio no sería el cielo, sino un lugar neutral donde la gente se queda para luego pasar a un juicio. Eso es lo que dice la teoría del purgatorio. Entonces, lo que se trata a través de la misa es como de rogar o pedir para que cualquier pecado, cosa pendiente que tenga esa persona que ya falleció, pueda resolverse y Dios le dé la oportunidad de entrar en su reino. Por eso es que mucha gente, bueno, dice que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar para que el alma de que no quede deambulando. Entonces, pero eso no es parte de la base de la doctrina cristiana. Tú sabes que son muchas las inquietudes con ese tema del purgatorio y que si entramos en un sueño profundo hasta que se acabe el mundo en un 100% y no exista ningún ser viviente sobre la tierra, y entonces empiece el juicio de cada persona que pasó sobre el mundo, ¿verdad? Entonces llegue ante el juicio para que te pongan una balanza de las cosas buenas que hiciste y por otro lado las dice malas que hiciste. Entonces, está ante el trono blanco, uno para salvación y otro para perdición. Sí, realmente ese tiempo está determinado y la Biblia lo explica en el libro de Apocalipsis, que llegará un momento en que seremos juzgados conforme a nuestras obras. ¿Y en qué momento después de la muerte pasa eso? ¿O ya pasaría después que el mundo entero no? Repíteme, por favor. Ese momento en el cual ya morimos, ¿verdad? Y tenemos que dar carga de las cosas buenas que hicimos o las cosas malas que hicimos. ¿En qué momento pasaría? ¿Después que morimos directamente o luego de que se acabe el mundo completamente y pasamos uno a uno en una filita, pasando como quien dice, de las cosas buenas que hicimos o malas? ¿Me doy a entender? Bueno, dice la Biblia, se olvida es la muerte en victoria, porque ninguna muerte que haya sido bajo los lineamientos cristianos, ¿verdad?, tiene nada que reclamar a nivel de la eternidad. Somos limpios de pecado por medio de la sangre de Cristo, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por el favor y la misericordia de Dios. Sin embargo, se habla de este punto de fin del mundo, un punto también controversial, porque en ninguna parte de la Biblia habla del fin del mundo, pero sí llega un momento que tiene que ver con el rapto de la iglesia, donde las personas que hemos servido a Dios seremos llamados a su presencia, estemos vivos o muertos. Dice que ese día será de gran conturbación en la tierra, de gran perturbación, porque imagínese usted un conductor cristiano conduciendo o dirigiendo un vehículo y que de repente desaparezca del vehículo. ¿Qué va a pasar con los pasajeros y con esa persona que está conduciendo y que ya ese vehículo no tiene ningún control? Entonces, realmente no será el fin del mundo, pero será un momento bastante fuerte. Luego, vivos y muertos, todos seremos llamados a cuenta delante de Dios cuando llegue ese momento de presentarnos para ser juzgados. Excelente aclaración, Cindy. Pasamos a la siguiente pregunta de parte de Eric Valdés. Y él pregunta, ¿por qué Dios bajó a la tierra y se hizo hombre? ¿Por qué no se hizo mujer? Yo diría que es un tema de elección, porque si fuera mujer, entonces dijeran los hombres que ¿por qué no bajó hombre? Sí, a nivel de la Biblia hay un carácter y una marca determinada que Dios delegó sobre la figura hombre, que no lo vemos muy aplicado en la realidad de hoy en día. Muchos han optado por un carácter machista en vez de ocupar la posición dada por el Creador. Entonces yo diría que desde ese aspecto Dios eligió
la posición hombre, y a esa posición le dio un carácter determinado para representar tanto lo que es el reino de Dios como su propia persona. Pero Dios es espíritu, Dios no tiene un género determinado, no es hombre, no es mujer, es Dios, Él es. No está definido. De la manera en que se presenta como Jesucristo, como Salvador, vino a una cultura machista, pero dignificando a la mujer, incluyéndola en el trabajo de su ministerio, incluso a través de una mujer llega al mundo, y lo primero que le dice: bendita tú entre todas las mujeres. Es decir, que desde el momento en que Dios decide venir como hombre y lo hace a través de una mujer, la dignifica. Sale en defensa de ella frente a su esposo cuando le dice a José: no temas, porque lo que ella tiene es mío. Quiere decir que él da la cara por el proyecto que hace con las mujeres. Y todo el recorrido de Jesús revela el apoyo de mujeres y la dignificación por parte de Jesús a la mujer. Así que no hay ninguna discriminación. Mira, y ahora que, a propósito de esa pregunta y de tu respuesta, en el tiempo que vivió sobre la tierra Jesús, cabe resaltar que la mujer no tenía esa inclusión como la tenía el hombre. Incluso cuando ya él arma a su equipo de discípulos, que ahí integra a María Magdalena, según un documental que vi. Cualquier cosa tú me puedes aclarar. Él la honra prácticamente viéndola como su igual, según tengo entendido. Él la vio a ella como su igual. Eso fue a raíz de unos comentarios que surgieron a propósito de los demás discípulos, porque todos eran hombres y la única mujer que estaba ahí era ella, María Magdalena. Entonces parece que él fue cuestionado, que por qué él tenía como ciertos privilegios con ella, era como más abierto en cuanto a algunos temas, y él le respondió, creo que fue a Pedro o a Mateo, no recuerdo bien, y él respondió que él la veía como su igual. No sé si él quería dar como un ejemplo, y quería mencionar eso. Con el tema de María Magdalena hay muchas historias fuera de lo que es el texto bíblico, y según Jesús se encuentra con María Magdalena, la cual la dignifica. Era una mujer que estaba llena de demonios, deambulaba por las calles, y al encontrarse con Jesús fue libertada. Y los discípulos de manera oficial eran hombres y eran 12, pero había muchas mujeres que seguían y sustentaban el ministerio de Jesús, entre ellas María Magdalena, pero también estaba Susana, y habían otras mujeres. De hecho, si citamos el caso de Lázaro, nos vamos a encontrar a otra María y a su hermana Marta, que eran amigos íntimos de Jesús, y que al sentirse en un problema familiar de la salud de Lázaro, llamaron a Jesús y lo mandaron a buscar. Es decir, que no había una sola mujer en el recorrido de Jesús, y muchas fábulas intentan relacionar a Jesús ya en un aspecto sentimental con María Magdalena, pero no es algo que registre la Biblia. También estaban dentro de las seguidoras, ¿verdad?, la mujer samaritana, que es otra mujer con la que Jesús se encuentra y dignifica su manera de actuar. La mujer adúltera, que fue una mujer que iba a ser apedreada porque la encontraron de adulterio con un hombre, pero la ley decía que ambos debían ser apedreados. Sin embargo, los hombres solo querían apedrear a la mujer, porque era parte de la época, el maltrato a la mujer y la discriminación. Y Jesús le dice la frase muy común: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si cualquiera que se sienta tan puro. Todavía pertenece esa frase: que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Así es. Exactamente, viene exactamente de ese contexto del maltrato a una mujer por un grupo de hombres, cuando la ley establecía que debía morir apedreada a ella, pero también la persona con la que la encontraron haciendo el acto de inmoralidad. Bien. La penúltima pregunta, de parte de Adeleni Salvador, es la siguiente: si una persona en el último momento se muere y confiesa a Dios, ¿iría al infierno o a la gloria? Eso es, me imagino, relacionada a la primera pregunta. Exacto. Dice que si confesares con tu boca y lo creyeres de corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Amén. El único precio, lo único que tú tienes que hacer para la salvación es confesar de corazón a Jesús como tu Salvador. Lógicamente que como cristiano, a partir de esa confesión, iniciamos una carrera en que nos comprometemos
en dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos restaure, nos transforme para que se vean los frutos de esta nueva vida. Pero el que le tocó confesar y ahí mismo expirar, entonces la carrera le fue corta, pero la salvación la tiene garantizada. Dice la historia de la cruz y el ladrón, Señor, recuerden esa historia, que él le pregunta a Jesús, como si era el Hijo de Dios y el programa y el proyecto, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que ese pasó directo y en vivo. Sí, en cuestión de segundos. Dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Yo de verdad que creo que esta es una de las entrevistas más interesantes que he tenido, Cindy, no por nada por el estilo, sino porque, cónchale, conmociona ver cómo Dios entregó su vida, el ejemplo que dio con la mujer, y todavía hoy día, en estos tiempos tan difíciles, vemos ciertas injusticias y todo lo que él hizo todavía prevalece a través de su legado. Y bueno, increíble. Mira, para terminar, te voy a hacer la última pregunta de parte de Elizabeth Santana, y es la siguiente. Cuando el cuerpo ya no tiene vida, ¿el alma sube a los pies del Señor? ¿Sí o no? Dice también la Biblia, el alma va a Dios que la dio. Polvo eres y al polvo volverá. La vida empieza con un hálito de vida. En el libro de Génesis nos cuenta que Dios sopló un muñeco de barro que él diseñó y le dio vida. Por eso la vida es un soplo. Uno dice, oye, ya se murió. Todo lo que nosotros somos en materia de orgullo, prepotencia, arrogancia, la grandeza, se pierde en un segundo, porque la vida es un aliento que se pierde fácil. Por eso cada día debemos darle gracias al Señor por el privilegio de estar vivo. Debemos buscar a Dios de manera genuina y sincera. Hay un llamado al arrepentimiento y al reconocimiento de corazón de que Dios nos llama y nos salva. Amén. Porque al momento de morir, expiramos. Y ese expirar, eso es simplemente ese hálito de vida que vuelve a Dios, y que una vez es entregado a Dios, entonces ya ahí viene la parte de ser juzgado conforme a sus acciones. Pero lo que hemos aceptado a Jesús de manera pública y hemos determinado vivir cada día luchando con este cuerpo de pecado, Señor, estamos exonerados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y Dios nos ve bajo esa limpieza, bajo esa expiación, no para que pequemos desmedidamente, sino para que por amor decidamos vivir cada día agradando los principios de Dios, que van alineados, Brita, a los mejores valores, a la paz, a la armonía, a la tranquilidad, al bien vivir. Yo digo que si no existiera el cielo ni el infierno, yo como quiera sería cristiana, porque me encanta este estilo de vida y su propuesta. Excelente. Eso me da una garantía que mi papá murió hace 5 años, y en su lecho de muerte unas vecinas se me acercaron y me dijeron que él que había aceptado al Señor. Una bendición. Cuando yo dije esto, yo dije, pero él oraba todos los días, leía sus salmos todos los días, pero mi tranquilidad estaba en que él se fue en paz. O sea, eso me reconforta, decía de tus respuestas, que si yo confieso con mi boca y me arrepiento de corazón, yo voy a tener la garantía de que después de esta vida terrenal yo lo voy a ver, ¿o no? Amén. Si tú te anotas full, si te aplica en tu tarea. Tú sabes que la Biblia narra la parábola de el rico y Lázaro. Este hombre tenía todo lo que se necesitaba en la vida terrenal, el hombre rico. Sin embargo, Lázaro era un mendigo que pedía en la calle. Pero Lázaro se acerca a la casa del hombre rico y le dice, bueno, la comida, la sobra que tú vas a botar, si me la puedes dar. Y el rico se negó a dársela. No quería que alguien de ese nivel estuviera como opacando o dañando el brillo de su fiesta. Bueno, murió el rico, murió Lázaro, y el Lázaro se encuentra en el seno del padre Abraham, y el hombre rico se encuentra en el infierno. Entonces él le dice a Lázaro, le dice al padre Abraham, por favor envía a Lázaro para que me dé de beber agua, porque ¿verdad? El lugar donde estaba era muy caliente y él tenía mucha sed. Y yo digo que irónicamente él quería que Lázaro le siguiera sirviendo aún en esas circunstancias. Sin embargo, él le dice que no, el padre Abraham le dice que no, que Lázaro
no está para eso. Él le dice, por lo menos envíalos a mis familiares para que le predique y así mis familiares no vengan a dar a este lugar donde yo estoy. A lo que el padre Abraham le dice, bueno, a los profetas y a los predicadores tienen allá, que esperemos que ellos lo escuchen. Es decir, que nadie va a venir de allá del cielo a predicar el evangelio. Somos las personas vivas que estamos predicando el evangelio para una oportunidad, porque después es muy lamentable que un familiar, ¿verdad? Uno le desea que Dios le deje un descanso, uno tira todo eso, que la gloria esté, son deseos, pero solamente aquí en la tierra, por medio de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, podemos tener garantía de mejor vida en el reino de los cielos. Así que si tu papá tomó esa decisión de última instancia, tremenda bendición, es algo por lo que siempre oramos a nivel de la familia, y nos resta a nosotros anotarnos la carrera, porque no sabemos en qué momento partiremos de esta tierra. Pues es todo hasta el momento, Cindy. Muchísimas gracias por tomar tu tiempo de tan agitada agenda que tú tienes. Sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, quizás el mío a través de ti, ser portavoz para producir este tipo de contenidos sanos, que edifiquen, una buena influencia para trabajarnos de manera espiritual y personal, ¿verdad? Que te despidas con una breve oración, no más de un minuto si puedes, y concluyamos con esta oración. Muchísimas gracias por la oportunidad, Brita, y te felicito por los contenidos de tu canal que están súper interesantes. Yo lo veo todo y seguimos trabajando desde Mujeres Transformadas. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste tener, por esta entrevista tan interesante con estos temas que son de nuestro interés, pero a la vez controversiales. Te pedimos que nos dé la claridad y la exactitud para poderlo comprender, y sobre todo ayúdanos a vivir una vida que te agrade, con Jesús en el centro, para poder tener una vida eterna en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Les invito a suscribirse y compartir este contenido a través de todos sus contactos y activar la campanita de notificación. Cindy, un abrazo, un beso. Muchísimas gracias, de verdad. Bye, bye. Bye.